Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos los que me están escuchando ahora. Iniciaremos con el capítulo 7, donde hablaremos de criptografía asimétrica. Este capítulo es el segundo del dominio 3 que trata sobre arquitectura e ingeniería de seguridad. Este capítulo tiene varios tópicos, pero no es más largo que el capítulo anterior, así que vamos a describirlos rápidamente. El primero es criptografía asimétrica, en donde hablaremos de cifrados como RSA, Diffie-Hellman, curva elíptica. Hablaremos también de las funciones hash, donde hablaremos del message digest, SHA-1, SHA-2, etc. Hablaremos también de firmas digitales y cómo es que su funcionamiento y también de algunos algoritmos de encriptación que soportan a las firmas digitales como DSA, RSA, curva elíptica. También hablaremos de infraestructura de llaves públicas, hablaremos también de gestión de llaves asimétricas, hablaremos también de criptografía híbrida, que está compuesta por la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. Hablaremos también de la criptografía aplicada, es decir, dónde es que utilizamos la criptografía. Acá hablaremos, por ejemplo, de TLS. Y finalmente, ataques criptográficos que están descritos en la guía. Bien, no olviden que nosotros desarrollamos este curso para las personas a las que no puedan tener acceso a la guía o a las que se les dificulte la traducción de la misma. Y obviamente para tratar de hacer un poco más gráfica los conceptos que están comprendidos dentro de este curso. En el capítulo anterior, respecto a criptografía simétrica, vimos un poco sus principios, los cuales indicaban que los usuarios deben contar con la misma llave para poder compartir información, pero que tenían el problema de cómo compartir la llave. Sobre eso, la criptografía asimétrica ofrecía una solución utilizando un par de llaves, una pública y una privada. En esta sección vamos a explorar los conceptos de llaves públicas con un poco más de detalle y veremos algunos de los criptosistemas asimétricos más utilizados, así como RSA, curva elíptica, el Gamal, Diffie-Hellman y criptografía cuántica. Pero rápidamente quisiera refrescar un poco lo que vimos de llaves públicas y llaves privadas en un criptosistema asimétrico. Como vimos en el capítulo anterior, en un criptosistema asimétrico, a un usuario se le asignan un par de llaves, una pública y una privada. Este usuario puede repartir su llave pública a quien desee o con quien se quiera comunicar. Brindar su llave pública no supone una vulnerabilidad, por si acaso. La llave privada, por otro lado, es algo que el usuario sí debe mantener resguardado y se utiliza para desencriptar el texto cifrado, tal como se muestra en la imagen, que de hecho la mostré también en el capítulo anterior. Recuerden también que el que se indica aquí como sender, es decir, el que está en el lado izquierdo de esta imagen, cuando encripta el texto plano ya no lo puede desencriptar. El único que puede desencriptar es el receiver, el que está al lado derecho de la imagen, utilizando su llave privada. Bueno, luego del calentamiento, ahora sí, vamos con el primer criptosistema asimétrico, llamado RSA, que son las iniciales de Rivest, Shamir y Adelman, quienes en 1977 patentaron las famosas llaves públicas. Actualmente son bastante usadas. Este algoritmo depende de la dificultad computacional para factorizar el producto de dos números primos largos. Profe, ya empezamos. ¿Qué significa eso? Significa que depende de lo difícil que es obtener los números primos que generan un resultado. Recuerden que ustedes van a saber el resultado, no van a saber cuáles son los factores que generan ese resultado. A cada uno de los usuarios se le genera un par de llaves, lo que decía, una pública y una privada, utilizando los siguientes pasos. Primero, escoge dos números primos grandes de 200 dígitos cada uno, etiquetados como P y Q. Segundo, calcula el producto de esos dos números, el producto N, que es igual a P por Q. Tercero, selecciona un número E que cumpla con los siguientes requisitos, que E debe ser menor que N, y E y el producto de P-1 por Q-1 deben ser primos entre sí. Que sean primos entre sí, es decir, que el único factor entre ellos sea la unidad. Cuarto, encontrar un número D que cumpla con lo siguiente,
que E por D igual a 1 módulo P menos 1 por Q menos 1, ¿ya? De un valor, ¿sí? ¿Recuerdan la función módulo que vimos en el capítulo anterior? Bueno, aquí es aplicado de una forma ya un poco más intensa. Y quinto, que es distribuir los valores E y N como llaves públicas y mantener D como llave privada. Entonces, la llave pública y la llave privada serían las que estoy mostrando en pantalla. Entonces, si Ali le quisiera enviar un mensaje a Bob, generará el texto cifrado a partir del texto plano utilizando la siguiente fórmula, ¿sí? Cuando Bob recibe el mensaje, utilizará la siguiente fórmula para desencriptar, la que estoy mostrando aquí. Por otro lado, tal vez ustedes se preguntarán, profe, pero no es tan sencillo este algoritmo, ¿no entrarán a más detalle en el examen? La verdad es que no. Recuerden que el examen no es tan técnico, no les van a preguntar más de lo que se menciona en la guía tampoco. Sin embargo, eso no quita que puedan ahondar en este tipo de cifrado o en los que vamos a revisar ahora en unos minutos para que puedan interiorizar mejor su funcionamiento. Hago mención también a algunas notas respecto a la importancia de la longitud de la llave y que es importante también escoger la longitud adecuada de la llave a utilizar para que proporcione un nivel adecuado de protección. Esto se puede hacer sopesando la dificultad de descifrar la llave versus la importancia de la data, ¿sí? A manera general, mientras más importante es la data, más fuerte deberá ser la llave a utilizar. Acuérdense que los atacantes ahora tienen de su lado el poder computacional de la nube, ¿sí? Que podría ser más sencillo poder descifrar alguna clave que no sea muy robusta. Ahora sí, vamos con el Gamal. En 1985, el doctor Tahir El-Gamal publicó un artículo describiendo cómo los principios matemáticos detrás del algoritmo Diffie-Hellman se podrían extender para dar un soporte a un criptosistema de llave pública. Por otro lado, es de uso libre, pero tiene la desventaja de que el algoritmo de cifrado genera una llave que es el doble del mensaje. O sea, es decir, si el mensaje de entrada es 1, saldrá 2, si es 1000, saldrá 2000. Lo que hace muy difícil de utilizar cuando se requiere encriptar grandes cantidades de data sobre la red. Bien, ahora vamos con curva elíptica, que por sus siglas en inglés es ESC, que es Elliptic Curve Cryptography. Lo que debemos saber de cara al examen es que la curva elíptica se define por la siguiente fórmula. Y al cuadrado igual a x al cubo más a por x más b. En esta ecuación los valores de y, x, a y b son números reales, ¿sí? Cada curva elíptica tiene sus propios grupos de puntos, junto con el punto O que tiende al infinito. Dos puntos dentro del grupo de la curva elíptica llamados P y Q se pueden sumar con un algoritmo de curvas elípticas, lo cual se representa por la siguiente fórmula, P más Q. Este problema se puede extender asumiendo que Q es un múltiplo de P, ¿sí? Este problema se llama logaritmo discreto de curvas elípticas, que es la base para la criptografía de curvas elípticas. Se considera que este algoritmo es tan complicado de resolver como una llave RSA de 3072 bits, que la vimos hace unos segundos. Sobre eso, mejor les dejo aquí un cuadro de similitud de la fuerza de un criptosistema asimétrico, del algoritmo RSA y el de la curva elíptica, así como de la longitud de la llave de cada una de ellas, y que se consideran equivalentes respecto a la protección que brindan. Este cuadro lo obtuve de la guía oficial. Bien, seguimos con el intercambio de llaves de Diffie-Hellman. Este algoritmo se utiliza para intercambiar los shared secrets o también llamadas llaves simétricas. Este es un ejemplo de un enfoque llamado criptografía híbrida, ¿sí? De la cual vamos a hablar también en unos minutos. Este algoritmo trabaja con trabaja con números primos similar al algoritmo RSA. Imaginemos que dos usuarios, Sue y Richard,
quieren intercambiar sus llaves privadas, pero se encuentran en lugares diferentes. Entonces, Sue y Richard, que utilizan el algoritmo Diffie-Hellman, acuerdan utilizar dos números primos súper largos, que en este caso son G y P, donde G es un número entero y P es un número primo. Entonces, Richard escoge cualquier número. En este caso, escoge el número X, ¿sí? Que está elevada a la potencia de G. Y realiza el siguiente cálculo, ¿sí? Que es G a la X, que es el número que ha escogido Richard, módulo P, y eso dará un valor R. Luego Sue genera también su propio cálculo, utilizando el valor Y y la misma fórmula. G a la Y, que es el valor que ha escogido Sue, módulo P igual a el valor, ese valor será el valor de Sue, que está representado con la letra S. El siguiente paso es que los dos intercambiarán los valores obtenidos en sus cálculos de manera pública, ¿sí? O sea, los resultados, el S y el R. Hasta ahí, salvo los valores X e Y, no se ha hecho nada secreto. Sin embargo, aquí viene el asunto. Sue y Richard se han enviado entre ellos los resultados de las fórmulas, pero no sus valores privados. Es decir, Richard no intercambió su número X y Sue no intercambió su número Y, porque son privados, ¿sí? Entonces, ellos utilizan estas otras dos fórmulas que generarán valores exactamente iguales, ¿sí? Si se dan cuenta, Sue utiliza su valor privado como potencia del valor resultante de Richard, y viceversa, ¿sí? O sea, R a la Y, que es el valor de Sue, y S a la X, X que es el valor de Richard, ¿sí? En este caso, el Shaded Secret está representado por la letra K, que es lo que finalmente necesitaban intercambiar estos dos usuarios. Recuerden que Diffie-Hellman no es un protocolo de encriptación, es un protocolo para intercambiar llaves, ¿de acuerdo? Es bastante usado para TLS, el cual veremos también más adelante. La teoría detrás de la criptografía cuántica es que podemos utilizar los principios de la mecánica cuántica para reemplazar los bits binarios, es decir, el 0 y el 1, con bits cuánticos multidimensionales, conocidos como qubits, ¿sí? Al momento no se ha implementado, ¿sí? Sin embargo, tiene el potencial de revolucionar este campo de la criptografía y se cree que el impacto más significativo sería el poder resolver problemas criptográficos que no se pueden resolver con el poder computacional actual. Lo que quiere decir que los algoritmos que hemos visto hasta el momento, como RCA y Diffie-Hellman, podrían ser fácilmente resueltos en poco tiempo y por lo mismo considerarse inseguros. Sin embargo, por otro lado, este tipo de criptografía traería también algoritmos más robustos y complejos que resistirán, pues, a ataques de este tipo. Con esto terminamos el primer tópico relacionado a la criptografía asimétrica. El siguiente tópico en este capítulo son las funciones hash. Más adelante, en el siguiente tópico, veremos cómo el hecho de implementar firmas digitales proporciona pruebas de que un mensaje fue originado por un usuario en particular y que no fue modificado en tránsito. Pero antes de hablar de ese concepto, debemos revisar el concepto de las funciones hash. Las funciones hash tienen un propósito simple. Toman un mensaje, ya sea largo, y generan una única salida derivada del contenido del mensaje. Este valor es comúnmente llamado message digest. Les hice un esquema en el video anterior, es decir, en el capítulo 6. Mejor lo voy a mostrar aquí rápidamente para que vean de lo que estoy hablando. Como ven aquí, se muestran los message digest y luego se genera el certificado digital. Acá me adelanté un poco y llevé conceptos de este capítulo al capítulo anterior, básicamente para que puedan familiarizarse con estos conceptos desde el inicio y poder llegar a este capítulo con un mejor entendimiento. Puede ser generado por el sender o remitente y transmitido hacia el recipient por dos motivos. El primero, el recipient puede utilizar el mismo algoritmo de hash para recalcular el message digest del mensaje. Sobre eso,
él puede comparar el cálculo para asegurarse de que el mensaje enviado por el sender es el mismo. Recuerden que el mensaje debe ser exactamente el mismo. Incluso si se agrega un espacio con la barra espaciadora, generará un cambio por completo del message digest. Es así de sensible cualquier cambio que se haga. El segundo motivo es que el message digest puede ser utilizado para certificados o firmas digitales. ¿Sí? En la mayoría de casos, los message digest son de 128 bits a más, ¿sí? Pero mientras más largos, es mejor, ya que le da mayor robustez a la verificación de la integridad. Tal vez se acuerden que en el capítulo 1 hago mención a la integridad al inicio, ¿sí? Incluso con una pregunta en donde les digo que el hash está relacionado a la integridad. Hay 5 requerimientos básicos para cumplir con la función hash. 1. El mensaje de entrada puede ser de cualquier tamaño, ¿sí? El número 2, el mensaje de salida debe ser de una longitud exacta. Número 3, la función hash debe ser relativamente sencilla de computar para cada mensaje de entrada. Número 4, la función hash debe ser one way. ¿Qué significa que sea one way? Bueno, vayan al capítulo anterior que ahí también lo explico, pero para resumir, la función one way tiene la característica de que es muy complicado obtener los inputs o valores de entrada a partir del resultado. ¿Sí? Y número 5, debe ser resistente a colisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy pero muy difícil encontrar un hash que sea exactamente igual. Bien, luego de haber explicado las características de la función hash, les comento que este tópico está compuesto por 3 ítems, ¿sí? Los cuales son Secure Hash Algorithm, y que está compuesto por las iniciales SHA o SHA, ¿sí? Message Digest, que está compuesto por las iniciales MD5 o en inglés MD5, y finalmente Race Integrity Primitives Evaluation Message Digest o RIPE-MD. He puesto también ahí el significado de RACE, que es investigación y desarrollo en tecnologías de la comunicación avanzadas en Europa. Entonces, vamos a iniciar con el primero de la lista, que es SHA o Secure Hash Algorithm. Este algoritmo tiene 3 variables, ¿sí? Que son el SHA-1, SHA-2 y SHA-3. ¿Sí? El SHA-1 procesa mensajes de entrada o inputs de cualquier tamaño. Sin embargo, los separa en bloques de 512 bits. Por lo tanto, si hubieran bloques más pequeños, los rellena con data adicional, como la técnica de zero padding, por ejemplo, para rellenar con ceros y llegar a los 512 bits deseados. ¿Sí? Y para finalmente generar message digest de 160 bits. Se ha demostrado a través de diversos ataques que SHA-1 es inseguro, por lo que no es utilizado actualmente. Como reemplazo, la NIST anunció otro estándar, el SHA-2, en reemplazo del SHA-1, y este tiene 4 variables. SHA-256, ¿no? Que cuenta o trabaja con un input block de 512 bit blocks, ¿sí? Y un message digest de 256 bits. El otro es el SHA-224, que utiliza una versión truncada del hash SHA-256 que elimina 32 bits para producir un message digest de 224 bits. ¿Sí? El siguiente es SHA-512, que trabaja con un bloque de entrada de 1024 bits y un message digest de 512 bits. ¿Sí? Luego sigue el SHA-384, que utiliza una versión truncada del hash SHA-512, que elimina 128 bits para producir un message digest de 384 bits. Entonces, el 224 es una versión truncada del 256 y el 384 es una versión truncada del 512. Teóricamente, sufren de las mismas debilidades del SHA-1. Sin embargo, actualmente es ampliamente utilizado. Se les ha realizado pruebas de colisión, pero al momento ha demostrado ser robusta. En 2015, la NIST anunció un nuevo estándar llamado SHA-3, que provee las mismas variables que el SHA-2 y el mismo nivel de seguridad, pero utilizando un algoritmo diferente. Potencialmente es más rápido en hardware y, debido a que opera un poco más lento,
¿sí? Y sumado a la robustez con el que aún cuenta SHA-2, no se ha acelerado el uso de este algoritmo. Continuamos con el siguiente ítem, que es Message Digest o MD5. ¿Sí? En 1989, nuestro amigo Ronald Rivest, quien también es creador del algoritmo RCA, junto con Shamir y Adelman, creó el M2 que procesaba 8 bits. ¿Sí? En 1990, mejoró el MD2 para soportar mensajes de 32 bits, en una versión llamada MD4. En 1991, creó la versión llamada MD5. ¿Sí? Procesa mensajes de bloques de 512 bits, sí, con un message digest de 128 bits. Desafortunadamente, en 2005 se evidenció que este hash tenía algunas vulnerabilidades y que se podía crear una misma firma digital utilizando llaves públicas diferentes, teniendo el mismo hash, ¿sí? MD5. Por otro lado, hubo una modificación de MD5 creada por Julian Sen, Joseph Piasek y Jennifer Severy. Esta modificación fue llamada Aval, que trabaja con bloques de 1028 bits y produce message digest de 128, 160, 192, 224 y 256 bits. Seguimos con el algoritmo RIPE-MD. ¿Sí? Es una alternativa a los algoritmos SHA y es usado en algunas aplicaciones como Bitcoin. ¿Sí? Esta familia de algoritmos tiene algunas variantes, como el RIPE-MED, que genera un message digest de 128 bits. ¿Sí? Otra versión era RIPE-MED 128, que generaba también un message digest de 128 bits, pero que se creó para solucionar vulnerabilidades en la versión previa. Sin embargo, al estar basados en el algoritmo MD4, también se considera inseguro. La otra versión es la versión RIPE-MED 160, que genera un message digest de 160 bits y se considera seguro hasta el día de hoy. Como decía, esta versión es la que se utiliza en Bitcoins. Si bien dicen que las comparaciones son odiosas, en este caso nos va a servir mucho, ¿sí? Para poder tener una tabla comparativa de los diferentes algoritmos de hash para poder ver sus variables. Pese a que puede parecer trivial o o memorizar estos valores, en la guía recomiendan conocerlos e interiorizarlos. Ustedes verán que se indica también en esta tabla el algoritmo HMAC, pero del que no he hablado aún, ¿ya? Este lo vamos a revisar en el siguiente tópico, que es firmas digitales. Verán también al final de la tabla que hay dos versiones de RIPE-MD de las que no he hablado. Sí, sucede que esos dos, como lo indica la tabla, son equivalentes a las versiones previas, es decir, utilizan el mismo algoritmo, solo que generan una longitud de llave más larga. Bien, ahora vamos a firmas digitales. Una vez que se haya escogido la función hash a utilizar, se puede implementar un sistema de firmas digitales. La infraestructura de firmas digitales tiene dos objetivos. El primero es que refuerza el no repudio, ¿sí? Porque aseguran que el mensaje realmente vino del remitente. Y el segundo es que los mensajes enviados con firmas digitales aseguran que no han sido modificados o alterados en tránsito. Esto los protege contra mensajes maliciosos o errores también involuntarios. Este tópico de firmas digitales se subdivide en dos ítems. El primero, que es HMAC, y el segundo, que es DSS. Previamente, para repasar rápidamente lo que hemos visto hasta el momento, las firmas digitales se soportan en la combinación de las funciones hash y la infraestructura de llaves públicas, tal como vemos en esta imagen, de la que también hemos hablado en el capítulo 6 y también la hemos visto hace unos minutos. Como verán, aquí solo se muestran las llaves del sender, no del recipient, por lo que con esto verificamos la integridad, también verificamos la autenticidad y el no repudio. Sin embargo, para asegurar también la confidencialidad, se requeriría que el sender pueda agregar un paso adicional, que es encriptar todo el mensaje con la llave pública del recipient. Entonces, lo que hará el recipient es desencriptar con su llave privada
y luego realizará los demás pasos para verificar la integridad del mensaje. Entonces, a modo de resumen, las firmas digitales proveen autenticación entre dos usuarios. Ahora, vamos con el algoritmo HMAC, que lo mostré en una tabla previa hace unos segundos, en donde se indicaba que la longitud de su llave era variable. Voy a volver a poner el diagrama que mostré hace unos segundos, en este caso para HMAC. Lo que hace este algoritmo es que agrega una llave secreta o un shared secret al momento de crear el message digest, que es diferente a la llave privada. La llave privada y pública hacen referencia al cifrado asimétrico. Utilizando ese shaded secret, encripta el message digest. Pese a que no se detalla, se sobreentiende que previamente los usuarios intercambiaron el shaded secret de alguna forma, probablemente utilizando criptografía asimétrica. Entonces, lo que hará el recipient es, luego de recibir los message digest, utilizará el mismo shaded secret para confirmar que no hubieron cambios en tránsito. HMAC entonces garantiza la integridad, así como la autenticación. ¿Por qué? Porque el recipient confirma que el sender utilizó el mismo shaded secret para generar el message digest. Vamos con el siguiente ítem, que es Digital Signature Standard o DSS. ¿Sí? A ver, la NIST especifica que es aceptable el uso de un estándar de firmas digitales o DSS a través de la FIPS 186-4, que es un estándar de procesamiento de información para el gobierno federal. Este documento especifica que se debe utilizar el algoritmo SHA-3, que vimos hace unos minutos, el cual tenía las mismas variables que su antecesor SHA-2, pero que utilizaba llaves más largas, por lo mismo un poquito más complicado de procesar. Este estándar también especifica que se pueden utilizar algoritmos de encriptación como soporte a las firmas digitales, como el algoritmo DSA, que es una variante del GAMAL, pero no es que se llame el GAMAL DSA, por si acaso. ¿Sí? También indica que se puede utilizar RSA. Y finalmente, se puede utilizar también la encriptación de curva elíptica DSA. DSA significa Digital Signature Algorithm. Bien, vamos con el siguiente tópico de este capítulo, ¿sí? Que es infraestructura de llaves públicas o PKI por sus siglas en inglés. Vamos muchachos, vamos, no se duerman. Sabemos que es un poco tedioso, pero vale la pena conocer todos estos conceptos, no solo para el examen, sino también para nuestro día a día, ¿sí? Si deseas, ponle pausa, tómate un café, mira tu Facebook un ratito, sal de tu casa, date una vuelta al parque, saca tu mascota, como quieras. Pero hay pasos activas que debes tomar, ya sea de unos 5 minutos por cada hora o de 10 minutos cada 2 horas. ¿Sí? Dependerá de cómo te va mejor. Bien, retomando el capítulo, la fortaleza de la infraestructura de llaves públicas se basa en su habilidad de poder enviar información entre dos usuarios, sin que se conozcan, ¿sí? O que sin que hayan tenido comunicación anteriormente. Vamos a hablar rápidamente de los 4 ítems que comprenden este tópico, los cuales son certificados, entidades certificadoras, ciclo de vida de certificados y formatos de certificados. Empezamos con certificados. Los certificados son esencialmente copias de las llaves públicas de un usuario que están respaldadas por una entidad y que autentica que eres el usuario que dices ser. Los certificados digitales contienen información de identificación específica y se rige por el estándar internacional X509 y debe contener la siguiente información como mínimo. Versión de el formato, que es X509, el número de serie, algoritmo de firma, el emisor, el periodo de validación, el sujeto y la llave pública, por supuesto. Por otro lado, puede tener una gran variedad de propósitos, como los siguientes, ¿no? Para PC, equipos, usuarios, correos seguros, desarrollos, ¿no? Que llevan firmas en los códigos. Si desean revisar los certificados que tienen en sus computadoras, por ejemplo, y ver la información que acabo de explicar, pueden rápidamente hacer lo siguiente. Apretar la tecla inicio de Windows, escribe este comando, ¿no? certmgr.msc. Luego te aparecerá esta pantalla.
Aquí, por ejemplo, te aparecen los propósitos de los que acabo de hablar hace unos segundos. Si le das clic derecho y abrir, te aparecerá esta ventana que tiene más información del propósito del certificado y quién lo emite. Por ejemplo, en este caso es GoDaddy. Y finalmente en la pestaña Detalles verás toda la información que contiene el certificado. Contrástala con lo que enumeré al inicio y verás que coinciden. Incluso en algunos certificados se muestra más información. Las autoridades de certificación son las que realizan el rol de notario, ¿sí? Que certifica que tal certificado pertenece a tal persona. A ellos se les tiene que demostrar que somos la persona que decimos realmente ser. Aquí hay una lista rápida de las principales autoridades de certificación. ¿Sí? Symantec, AWS, GlobalSign, GoDaddy, DigiCert, entre otros. Recuerden que siempre es mejor obtener un certificado digital de una empresa conocida, ¿sí? Porque digamos que la base de la infraestructura de llaves públicas se basa en la confianza. Si vas a obtener un certificado de una empresa que no es conocida, pues piénsalo dos veces, ¿no? Por otro lado, están los RAs o Registration Authorities, quienes asisten a las autoridades de certificación, o SEAs, con la verificación de las identidades de los usuarios, antes de que el SEA emita el certificado. El RA, como tal, no emite, solo verifica. Por otro lado, el ciclo de vida de los certificados digitales inicia con el enrolamiento, continúa con la verificación y finalmente podría terminar con la revocación. Cuando un usuario desea obtener un certificado digital, primero debe probar ser quien dice ser. Para esto, el RA asiste al CA para realizar esta verificación, como ya lo habían dicho hace unos segundos. Este proceso incluso puede solicitar la presencia del solicitante de manera física y aparte de más documentación que pueda ser requerida. Luego de esta verificación, el usuario debe proveer su llave pública, ¿sí? En la forma de un Certificate Signing Request o CSR hacia el CA. El CA luego crea un certificado digital X509 conteniendo la identificación del usuario junto con la copia de la llave pública del mismo. Luego el CA luego el CA firma digitalmente el certificado utilizando su llave pública y se le envía al usuario en donde encontrará su información, la que mostré hace unos minutos, y la llave pública, ¿sí? Para que la pueda distribuir con las personas que desee. Por otro lado, no necesariamente debe haber un proveedor que emita los certificados digitales para comunicaciones internas entre componentes de la empresa. La misma organización puede generar sus propios certificados. Sin embargo, cuando se va a interactuar con plataformas externas, sí es recomendable y necesario utilizar certificados de un proveedor externo confiable. Respecto a la verificación, cuando se recibe un certificado digital, el sistema debe revisar y alarmar ante el hecho de recibir un certificado vencido. ¿Sí? Adicionalmente, se debe revisar que el certificado no haya sido revocado o anulado, utilizando una lista de certificados anulados o revocados, o Certificate Revocation List, o CRL, por sus siglas en inglés. Otra revisión que se puede hacer es el estado online de certificados o Online Certificate Status Protocol, ¿sí? O OCSP. Al llegar a este punto, el usuario asume que la llave pública en el certificado es auténtica y que cumple con los siguientes requisitos: que la firma digital es auténtica, el usuario confía en el CA, el certificado no está en el CRL, que es la lista de revocación, y el certificado contiene la información en la que el usuario confía. Algunas veces el CA requiere revocar o eliminar certificados. Esto se genera cuando ocurren algunas de estas cosas. Primero, que el certificado haya sido comprometido. Quiere decir que el usuario de manera casual brindó su llave pública. Segundo, que el certificado haya sido emitido de manera errónea por parte del CA, sin que haya hecho una verificación a cabalidad. Tercero, cambios en la información del certificado.
en el caso de que se tenga que actualizar la información dentro del certificado como tal. Y cuarto, cuando cambia la información de la asociación de seguridad. Por ejemplo, cuando el sujeto descrito en el certificado, ¿sí?, ya no labora más en la empresa. Hay tres técnicas para realizar esta revisión. De hecho, ya hablamos de dos de ellas hace unos segundos. El primero es la lista de certificados revocados que son mantenidos por los CEAs y contienen el número de serie emitido por un CEA, pero que ya fue revocado junto con la fecha en la que se hizo efectiva esa revocación o anulación. Una desventaja es que se deben actualizar periódicamente y hacer comparaciones, lo que agrega una latencia durante ese tiempo de revisión. En mi caso, en mi PC aparece de esta forma, por ejemplo. El siguiente es otro de que hablamos, que es OCSP o Online Certificate Status Protocol. Este protocolo elimina la latencia inherente de la anterior, ¿sí?, del CRL, ya que provee revisiones en tiempo real. Cuando un usuario o un web browser recibe una solicitud, este hace una consulta al OCSP y este le responde de manera inmediata si el certificado es válido o no. La siguiente técnica es Certificate Stapling o engrapado de certificados por su traducción en inglés, pero que es una extensión de OCSP, ya que lo descarga de la cantidad de requests que tuviera que atender. Cuando se realiza una primera verificación de un certificado en general, lo que hace el stapling es que realiza una consulta al OCSP para verificar el estado de este certificado. Luego de la respuesta, el stapling almacena esa información de manera tal que las siguientes consultas no irán al servidor OCSP, sino que serán respondidas por él. Los certificados digitales están guardados en archivos y esos archivos vienen en una variedad de formatos, ya sean binarios o en texto. El formato binario más común es el DER o Distinguished Encoding Rules. Estos certificados normalmente vienen en extensiones .der, .crt o .cer. ¿Sí? El PEM o Privacy Enhanced Mail viene en una versión de texto ASCII. ¿Sí? Tienen extensiones .pm o .crt. Hay dos formatos que son usados en sistemas Windows. El PFX, que cuenta con extensiones .pfx o .p12 en formato binario, y el P7B, que cuenta con extensiones .p7b en formato de texto. Les dejo aquí la tabla que contiene el nombre del estándar, el formato y la extensión que corresponde a cada uno de ellos para que se diviertan un poco. Vamos con unas preguntas para animar la clase, ¿sí? A ver, empezamos con la primera. Si Richard quiere enviar un mensaje cifrado confidencial a Sue utilizando un criptosistema de llave pública, ¿qué llave utilizará para cifrar el mensaje? La opción A es la llave pública de Richard, la opción B es la llave privada de Richard, la opción C es la llave pública de Sue y la opción D es la llave privada de Sue. Creo que de esto hemos hablado varias veces. Pónganle pausa si desean, retrocedan un poco y vamos con la siguiente pregunta. Richard recibió un mensaje cifrado que le envió Sue. Sue cifró el mensaje utilizando el algoritmo de cifrado RCA. ¿Qué clave debería usar Richard para descifrar el mensaje? La opción A es la llave pública de Richard, la opción B es la llave privada de Richard, la opción C es la llave pública de Sue y la opción D es la llave privada de Sue. Vamos con la siguiente. Richard quiere firmar digitalmente un mensaje que le está enviando a Sue para que Sue pueda estar segura de que el mensaje provino de él, sin modificaciones mientras estaba en tránsito. ¿Qué clave debería utilizar para cifrar el resumen del mensaje? La opción A es la llave pública de Richard, la opción B es la llave privada de Richard, la opción C es la llave pública de Sue y la opción D es la llave privada de Sue. La siguiente pregunta. Si un mensaje de texto plano de 2048 bits
se cifrara con el criptosistema de llave pública el GAMAL, ¿de cuánta longitud sería el mensaje del texto cifrado resultante? La opción A es 1024 bits, la opción B es 2048 bits, la opción C es 4096 bits y la opción D es 8192 bits. Vamos con la siguiente pregunta. Acme Widgets utiliza actualmente un estándar de cifrado RCA de 3072 bits en toda la empresa. La compañía planea pasar de RCA a un criptosistema de curva elíptica. Si la empresa quiere mantener la misma solidez criptográfica, ¿qué longitud de clave de curva elíptica debería utilizar? La opción A es 256 bits, la opción B es 512 bits, la opción C es 1024 bits y la opción D es 2048 bits. Si desean pueden regresar porque hay una tablita en la que se explican todos estos valores. Así que vamos con las respuestas. Pueden cotejar sus respuestas con la tabla para que vean que deben reforzar. Bien, hasta el momento ya hemos acabado con 4 de los 8 tópicos que comprenden este capítulo. El siguiente es la gestión de llaves asimétricas. Este tópico trata de cómo gestionar tus llaves de manera adecuada, como por ejemplo, se debe escoger un criptosistema con un algoritmo de dominio público que haya sido probado, ¿sí? Que era lo que hablábamos en el capítulo anterior también. Mientras más conocido es el algoritmo, mejor, porque se indica que hasta el momento no ha podido ser craqueado. Utilizar llaves que cumplan con los requerimientos de seguridad y performance. Es decir, tiene que haber un balance entre estos puntos. Y sumado a eso, la llave debe ser realmente aleatoria, ya que si la llave tuviera patrones, podría ser afecto a un ataque de fuerza bruta. Ahora, no tengo que decir que la llave privada tiene que mantenerse secreta. Otra buena práctica es que las organizaciones deben tener una política de rotación de llaves cuando éstas hayan cumplido su ciclo de vida. Hay algunas organizaciones que pueden cambiar sus llaves a los pocos meses, así como mantener también un backup de las mismas. Vamos con el quinto tópico de los 8 que comprenden este capítulo, ¿sí? Que es criptografía híbrida. Ahora, ya hemos aprendido criptografía simétrica y asimétrica. También hemos visto las ventajas y desventajas de cada una de ellas, como que la criptografía simétrica es rápida, pero tiene problema de la distribución de llaves. Por otro lado, la criptografía asimétrica soluciona el intercambio de llaves, pero el procesamiento es lento. La criptografía híbrida combina la rapidez de la criptografía simétrica y la distribución de llaves de la criptografía asimétrica para generar una conexión con un solo propósito, ¿sí? Que es crear una llave aleatoria secreta, o también llamada shaded secret, para poder intercambiar información, ¿sí? Esta llave también es llamada llave efímera, ¿no? Que vendría a ser la llave simétrica. Cuando la comunicación entre las partes culmina, se descarta la llave efímera y se creará una nueva cuando quieran volver a comunicarse, ¿sí? Eso quiere decir que en casi toda la data se utilizarán las llaves simétricas, pero se utilizará la llave asimétrica para poder intercambiar estas llaves privadas. Sí, el mejor ejemplo de la encriptación híbrida es el protocolo TLS, del cual hablaremos ya en unos segundos. Vamos con el siguiente tópico, que es criptografía aplicada, ¿sí? Bueno, luego de haber revisado los fundamentos de la criptografía, así como los algoritmos que los comprenden y el uso de la infraestructura de llaves públicas para confirmar las identidades de los usuarios, vamos a revisar dónde es que se aplican estos conceptos para asegurar la data en reposo y la data en tránsito. Sí, este tópico contiene varios ítems, como por ejemplo dispositivos portátiles, correo, aplicaciones web, esteganografía y marca de agua, SMIME, que es Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, redes y aplicaciones emergentes. Este ítem trata, este primero, de dispositivos portátiles,
trata de cómo o qué herramientas utilizan las empresas para encriptar la data en los sistemas operativos para gestionar de manera fácil los dispositivos portátiles. Sí, por ejemplo, según lo que se indica en la guía, ¿sí? Pueden haber muchos más, Microsoft utiliza BitLocker y FS, que por sus siglas en inglés es Encryption File System. El símil, por el lado de sistemas operativos Mac, es el File Vault, que también es una herramienta de encriptación de datos. También está Veracrypt, que es una herramienta de cifrado de data open source para Windows, Linux y Mac. Perdón. Y esto nos lleva a hablar también del TPM o Trusted Platform Module. Esto, que es un chip que está instalado en la placa base de la CPU, ya es importante, ¿ya? Porque sí lo he visto como opción de respuesta en el examen. Pero lo que hay que saber del TPM es que guarda y gestiona llaves para la encriptación del disco, ¿sí? Que permite el acceso al sistema operativo luego de haberse autenticado y que previene que alguien retire el disco duro y pueda abrirlo en otra PC u ordenador. Bien, ahora respecto a diseñar una solución coste eficiente en la parte de correo, ¿sí? Hemos indicado que hacer las cosas de manera simple es siempre la mejor opción. Sin embargo, respecto a la seguridad del correo, hay algunos puntos que no podemos evitar, ¿sí? Como la confidencialidad, la integridad, etc. Aquí vamos a considerar algunas reglas acerca de encriptar los correos, ¿sí? Por ejemplo, en caso se requiera integridad, se puede utilizar un hash. En caso se requiera integridad más autenticación más no repudio, se puede utilizar firmas digitales. En caso se requiera confidencialidad, se debe encriptar el correo. Y en caso que se requiera confidencialidad más integridad más autenticación del lado del origen más no repudio, se debe utilizar la encriptación y las firmas digitales, que es el caso más común en realidad. Y esto nos lleva a hablar de Pretty Good Privacy, del cual también hablé en el video anterior. Este sistema fue creado por Phil Zimmermann en 1991 y lo que hace es que combina la jerarquía de un CA, o sea, un Certificate Authority, y el concepto de Web of Trust, que menciona que como usuario debe ser confiable con otros usuarios y así pertenecer a una red multisistema de confianza. Para poder utilizar el sistema, obviamente debes tener una firma digital, el cual es emitido por un CA. Bien, acá yo tengo un comentario porque esto que acabo de decir lo indica la guía, ¿sí? Sin embargo, este sistema utiliza un sistema de infraestructura de llave pública para envío de información. ¿Y qué es eso? Bueno, utilizan su llave pública para encriptar y su llave privada para desencriptar, ¿no? Que es lo que venimos hablando en todo este capítulo. Como siempre les digo, esto está a alto nivel, pero es lo necesario para el examen. Este producto viene en dos versiones, una que es vendida por Symantec y otra que es open source, que es OpenPGP, ¿sí? Que es Pretty Good Privacy. Ya, un disclaimer aquí, por si acaso no le estoy haciendo ningún marketing a Symantec, que esto es lo que indica la guía, no vayan a creer que me están pagando por eso. ¿Sí? El siguiente ítem en este tópico es SMIME o Secure Multipurpose Internet Mail Extensions. Es un estándar para encriptación de correo, ¿sí? Utiliza el algoritmo de encriptación RSA y utiliza el estándar X509 de los certificados digitales que vimos hace unos minutos para intercambiar las llaves criptográficas simétricas. Sin embargo, no se ha adoptado este estándar de manera general ya que tiene algunas limitantes técnicas, como por ejemplo que las aplicaciones de correo web no lo admiten de fábrica. Las aplicaciones web, en la parte de aplicaciones web vamos a ver los protocolos SSL y TLS, los cuales son los responsables de que se muestre ese pequeño candado que se muestra en las páginas web cuando abrimos páginas confiables, ¿no? Como, no sé, el Gmail y demás. El protocolo SSL fue desarrollado por NetSecure y fue utilizado para encriptar el tráfico web utilizando HTTPS. Sin embargo, se han encontrado muchas vulnerabilidades, lo que hace que no sea utilizado actualmente. Sin embargo, fue el predecesor de TLS. Y hablando de TLS, el siguiente,
que en este caso es TLS, que es Transport Layer Encryption, por sus siglas en inglés, es el más utilizado actualmente. ¿Sí? Para explicar un poco su funcionamiento, digamos que tenemos un usuario que quiere comunicarse con un servidor. El browser del usuario envía qué algoritmos criptográficos utiliza, ¿sí? Así como la versión de TLS que soporta. El servidor responde con su certificado digital, así también como su llave pública. El browser del usuario crea una llave simétrica llamada llave efímera o ephemeral key. Utilizando la llave pública del servidor lo encripta y como paso siguiente se la envía. El servidor utiliza su llave privada para desencriptar la llave efímera enviada por el browser del usuario. Y los dos sistemas empiezan a intercambiar la data entre ellos, así como lo muestro en el gráfico. Por todo lo que he explicado hasta el momento, se entiende que TLS no es un algoritmo de encriptación como tal, sino que es un marco de trabajo o un framework para que se puedan utilizar varios tipos de algoritmos de encriptación. Por lo tanto, no solo es ver que se utilice TLS, sino que también debemos revisar que los algoritmos de encriptación que negocia también sean realmente seguros. ¿Sí? Cada cifrado que soporte TLS contiene en él un cipher switch o conjunto de cifrados que lo soporta. Estos cipher switches son la combinación de algoritmos de cifrado que pueden utilizar el client y el servidor entre sí. Entonces, siguiendo con el ejemplo, tenemos aquí el usuario y el servidor, y entre ellos se empiezan a negociar qué algoritmos de encriptación soportan. Como por ejemplo, el cifrado asimétrico que utilizarán para intercambiar el shared secret o secreto, que en este caso digamos que acuerdan que utilizarán Diffie-Hellman. El algoritmo de autenticación, ¿sí? Que en este caso utilizarán RSA. El cifrado simétrico, que en este caso será que utilicen el AES 256. El modo de operación, ¿sí? Del cifrado simétrico, que en este caso será CBC. Y el algoritmo hash, que será, digamos, lo que ellos acuerden entre ellos, que será SHA-384. Así que en este ejemplo, el cipher switch a utilizar es este de aquí. Este es un ejemplo de la vida real, de cómo está configurado un cipher switch en Azure, por ejemplo. ¿Sí? Para los que puedan tener acceso, van a poder verlo, si no, también pueden buscar en internet poniendo en el buscador cipher switch en Azure y les botará esto. Igual podrían hacer para cualquier otra nube de cloud. El siguiente ítem es la esteganografía y marca de agua, que es el arte de usar criptografía para enviar mensajes en una imagen. Si buscan rápidamente en internet, encontrarán esta herramienta de GitHub. Seguramente hay muchas más, pero para esconder, digamos, un mensaje en una imagen, ya podrían utilizar este que estoy mostrando ahorita. Si desean, pueden entrar, como les digo, y probar la herramienta. Es súper sencilla. Cargan una imagen, guardan el archivo y luego pueden ir a la pestaña decodificar para decodificar el mensaje en la imagen que guardaron. ¿Sí? La esteganografía sirve básicamente para encriptar mensajes, para agregar marcas de agua y proteger la propiedad intelectual, que fue lo que vimos en el capítulo 4. Continuamos con la criptografía aplicada a las redes, que incluye networking y IPsec. En el primero hablaremos de dos tipos. Ya, uno que hace referencia a la encriptación de enlace o link encryption y el otro que hace referencia a la encriptación que se realiza de extremo a extremo o end-to-end encryption. ¿Sí? La encriptación de enlace se refiere a la encriptación de todo un circuito entre dos puntos, ya sea utilizando una solución de hardware o una solución de software. El tráfico se encripta y desencripta mientras va avanzando en cada salto. En cambio, la encriptación de extremo a extremo es una encriptación entre dos usuarios independientemente de si existe una encriptación de enlace o no, así como lo muestro acá en el gráfico. Por ejemplo, podría estar encriptado con TLS para evitar que una persona, estando dentro del enlace encriptado, pueda escuchar la comunicación entre estos dos usuarios.
Algunas de las diferencias entre estos dos puntos de encriptación es que el primero encripta cabeceras, direcciones y datos de enrutamiento, encripta por cada salto, opera en las capas bajas de la capa OSI, ¿sí? Lo que ralentiza el tráfico. Y en el segundo, no encripta cabeceras, no encripta direcciones o datos de enrutamiento, no encripta por cada salto, ¿sí? Y opera en las capas altas de la capa OSI, lo que lo hace susceptible a ataques de man in the middle o sniffers, por ejemplo. El siguiente es IPsec, que es una arquitectura estándar para securizar un canal para que dos entidades o usuarios puedan intercambiar información. Este protocolo ofrece una infraestructura completa de seguridad de red. Cuenta con dos componentes. Autenticación de cabeceras o Authentication Header, y encapsulación de seguridad de payload o mejor dicho en inglés, Encapsulating Security Payload. La autenticación de cabeceras asegura la autenticación, el no repudio, la integridad y el control de accesos. Por otro lado, la encapsulación de seguridad de payload o ESP asegura la confidencialidad, autenticación e integridad. Por otro lado, IPsec provee dos modos de operación. Modo túnel o tunnel mode y modo transporte o transport mode. En el modo túnel se encripta todo el paquete, incluso las cabeceras son encriptadas. Este modo está diseñado para encriptar el enlace, ¿sí? Por eso tiene los mismos colores que en los puntos anteriores. Por otro lado, el modo transporte es para un enlace extremo a extremo, en donde solo el payload es encriptado. Mientras se ejecutan, se genera una asociación de seguridad o Security Association, o SA por sus siglas en inglés. El SA es la sesión de un enlace y obtiene todos los logs y estatus de esa conexión. ¿Sí? Representa una conexión simple en realidad. Ahora, si se requiere una conexión con dos enlaces, se necesitan dos SAs, una ida y otra vuelta. Si se requiere una conexión entre dos canales, pero uno es HA y el otro es ESP, se requerirán 4 canales de comunicación. Una de las fuerzas de IPsec es que negocia los protocolos a utilizar en cada sesión de enlace entre ambos dispositivos. Igual vamos a ver un poco más de IPsec en el capítulo 11. Vamos a ver algunas aplicaciones emergentes y a explicar un poco el concepto de cada uno de estos sites, como son blockchain, lightweight cryptography y homomorphic encryption. El blockchain es como un libro contable público en donde se pueden cambiar los registros, en donde no se pueden, cambiar los registros hechos ahí. ¿Sí? Esto quiere decir que puede albergar datos o registros de manera distribuida alrededor del mundo y de forma tal que nadie pueda cambiar o destruir esos datos. Su mayor aplicación es en las criptomonedas de Bitcoin, ¿no? Permitiendo un seguimiento a las transacciones sin que haya una autoridad centralizada que la regule. La autoridad de las transacciones de Bitcoin son todos los participantes del blockchain de Bitcoin. Sin embargo, blockchain podría también tener otros usos, como por ejemplo en logística, ¿no? En donde el usuario podría rastrear fácilmente el origen de sus productos. Lightweight cryptography o criptografía ligera ocurre cuando se tienen recursos limitados de energía o se requiere muy baja latencia en las comunicaciones. ¿Sí? Respecto al consumo de baja energía, lo que debemos saber es que hay hardware o existe hardware que puede minimizar el consumo de energía, como por ejemplo paneles solares que energizan sensores, los cuales envían información. Respecto a la baja latencia, lo que quiere decir es que la encriptación y la desencriptación no deberían tomar mucho tiempo. ¿Sí? La encriptación de extremo a extremo o la encriptación de enlace que vimos hace unos minutos son un ejemplo de eso. Utilizando un hardware VPN o un VPN concentrator, se puede obtener una baja latencia. Y el último, que es encriptación homomórfica, lo que se puede hacer es cálculos matemáticos para poder obtener una información sin necesidad de obtener la información como tal.
Imagínalo como una mesa de votación, ¿sí? Donde puedes saber cuántos votos hubo para un candidato, ¿sí? Pero no se sabe quién o quiénes son las personas que emitieron su voto para los candidatos específicos. Solo se puede hacer la contabilidad de las cantidades de archivos cifrados, que obviamente no son iguales, para determinar el número de votos del candidato. Finalmente hemos llegado al último tópico de este capítulo, que se trata sobre los ataques criptográficos. El primero de ellos es el Analytic Attack, ¿sí? El cual se centra en la lógica del algoritmo como tal. El siguiente es Implementation Attack, que se fija más en atacar el código, en la metodología usada para crear este criptosistema. Statistical Attack se centra en la revisión de las estadísticas que el criptosistema pueda tener. Es decir, en sí realmente está generando valores aleatorios. También intenta buscar fallas en el hardware o el sistema operativo que alberga el sistema criptográfico. Los ataques de fuerza bruta intentan utilizar cualquier combinación válida de llaves o contraseñas. Incluso utilizan las llamadas Rainbow Tables o tablas arcoíris, que son tablas de hash precalculadas que las utilizan para descifrar contraseñas. Utilizan una gran cantidad de poder computacional de manera metódica para suponer la llave que se utiliza en el criptosistema. Es decir, que utilizan un sistema escalable de manera vertical, ¿sí? O sea, quiere decir que agrega más poder de cómputo a las máquinas que estén utilizando, ya sea virtuales o físicas. Acá entra un concepto adicional llamado sal criptográfica o cryptographic salt en inglés, que es que le agrega, así como se le agrega sal a las comidas, un número binario aleatorio adicional a la llave antes de que se obtenga el hash. Esto aumenta obviamente la dificultad ante un ataque de fuerza bruta. Fall Injection Attack. En este ataque lo que intenta el atacante es generar una falla en el sistema, ya sea de corte eléctrico o de cualquier otro tipo, para comprometer la integridad del criptosistema. Pueden generar un corte eléctrico o aumentar la temperatura de un centro de datos para generar cortes o fallas. El Side Channel Attack es un ataque que busca conocer a través del monitoreo en qué momento se tienen picos de procesamiento de CPU, RAM, etc. Y buscar obtener información que esté cifrando de manera efectiva. Por si acaso, los gráficos que estoy agregando aquí no los pongo de loco, ¿eh? Los pongo para que puedan tener una referencia de cada uno de los ataques que vengo describiendo y les sea más sencillo poder recordarlo. Bien, vamos con este ataque llamado Frequency Analysis in the Ciphertext Only. Trata de que, teniendo ya el texto cifrado, analiza la frecuencia de las letras más comunes en el idioma inglés, ¿sí? Como A, E, I, O, T, N, para tratar de generar alguna hipótesis y conocer si utiliza cifrados de transposición o cifrados de sustitución, ¿sí? Obviamente este es un ejemplo muy básico, ¿sí? Hay técnicas muy sofisticadas de este tipo de ataques. El ataque non-plain text es el que, en el que el atacante conoce una copia del texto plano, ¿sí? O una porción del texto plano, y una copia del ciphertext, y a partir de ahí intenta obtener la llave. El ataque Meet in the Middle se utiliza para romper algoritmos de 2 rounds. Este ataque es el que jubiló al algoritmo doble DES. Y finalmente el ataque Man in the Middle, que es que un atacante se hace pasar por el destinatario para obtener toda la comunicación que tienen con el remitente a partir de haber establecido una sesión entre ellos. Bien, ahora sí, hemos llegado a las preguntas finales del capítulo. Vamos con la primera. John quiere producir un message digest de 2048 bits que planea enviarle a Mary. Si utiliza el algoritmo hash SHA-2, ¿cuál es el tamaño posible para que el message digest
se ha generado. La opción A es 160 bits, la opción B es 512 bits, la opción C es 1024 bits y la opción D es 2048 bits. Vamos con la siguiente pregunta. Brian calcula el digest de una sola oración de texto usando una función hash SHA-2. Luego cambia un solo carácter de la oración y vuelve a calcular el valor hash. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre el nuevo valor hash? El nuevo valor hash será un carácter diferente del valor hash anterior. La opción B es el nuevo valor hash compartirá al menos el 50% de los caracteres del valor hash anterior. El nuevo valor hash no se modificará. Y finalmente el nuevo valor hash será completamente diferente al antiguo valor hash. Vamos con la siguiente pregunta. Después de realizar una encuesta sobre las tecnologías de cifrado utilizadas en su organización, Melissa sospecha que algunas pueden estar desactualizadas y presentar riesgos de seguridad. ¿Cuál de las siguientes tecnologías se considera deprecada y ya no debería utilizarse? SHA-3, TLS 1.2, IPsec o SSL 3.0. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes algoritmos no es compatible con el estándar de firmas digitales según la FIPS 186-4? El algoritmo de firmas digitales DSA, RSA, el gamal DSA o curva elíptica DSA. Recuerden que estas preguntas son de la guía, no son hechas por mí, ¿sí? Para darle un poco más de, vista de cómo podrían venir las preguntas en el examen. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la principal desventaja de utilizar listas de revocación de certificados? La gestión de llaves, la latencia, mantenimiento de registros o ataques de fuerza bruta. Vamos con la siguiente pregunta. Chris está buscando llaves en formato binario en un sistema Windows y desea limitar su búsqueda utilizando las extensiones de archivo. ¿Cuál de los siguientes formatos está estrechamente asociado con los archivos en formato binario de Windows? La opción A es SCM, la opción B es PEM, la opción C es PFX y la opción D es P7B. Vamos con la siguiente pregunta. Alan cree que un atacante está recopilando información sobre el consumo de electricidad de un dispositivo criptográfico sensible y utilizando esa información para comprometer los datos cifrados. ¿Qué tipo de ataque sospecha que se está produciendo? Brute Force Attack, Side Channel, Known Plaintext o Frequency Analysis. La siguiente pregunta. Está desarrollando una aplicación que compara contraseñas con aquellas almacenadas en un archivo de contraseñas de Unix. Los valores hash que calcula no coinciden correctamente con los del archivo. ¿Qué se podría haber agregado a los hash de contraseñas almacenados? La opción A es SAL, la opción B es Double Flash, la opción C es encriptación agregada y la opción D es One Time Pad. Vamos con la siguiente pregunta. Beth está evaluando la vulnerabilidad de un sistema criptográfico a los ataques. Ella cree que las claves criptográficas están protegidas adecuadamente y que el sistema utiliza un algoritmo moderno y seguro. ¿Cuál de los siguientes ataques probablemente seguiría siendo posible contra el sistema por parte de un atacante externo que no participa en el sistema y no tuviera acceso físico a las instalaciones? La opción A es Ciphertext Only, la opción B es Known Plaintext, la opción C es Meet in the Middle y la opción D es Fault Injection. Vamos con la siguiente. ¿Cuál de las siguientes herramientas se puede utilizar para mejorar la eficacia de un ataque de fuerza bruta para descifrar contraseñas? La opción A es tablas arcoíris, la opción B es pantalla jerárquica, la opción C es TKIP y la opción D es mejora aleatoria.
Y finalmente, Ron cree que un ataque accedió a un sistema altamente seguro en su centro de datos y le aplicó electricidad de alto voltaje en un esfuerzo por comprometer las llaves criptográficas que utiliza. ¿Qué tipo de ataque sospecha? Implementation attack, fault injection, timing o meet in the middle. Bien, les dejo aquí las respuestas para que puedan compararlas con las respuestas que ustedes tuvieron. Muchas gracias por seguirnos en este nuevo capítulo. No se olviden de suscribirse al canal si les parece bueno el material, darle un me gusta y comentar, ¿sí? Hasta el siguiente capítulo. Muchas gracias.